Y les recuerdo que estamos haciendo un estudio sistemático, ¿sí? Capítulo por capítulo, versículo por versículo de la Torá. En este momento nos encontramos estudiando Éxodo capítulo 20 y específicamente estamos estudiando el mandamiento de no asesinar. No asesinarás. Y de allí pues se desprende todo un estudio, ¿no?, que hemos venido desarrollando durante estos días. Y hemos estado viendo diferentes enfoques de lo que significa no asesinarás. Y esto nos amplía más el panorama, puesto que como hijos de Dios debemos comprender y entender el propósito de las Sagradas Escrituras en nosotros. Así que les voy a pedir por favor que abramos nuevamente nuestras Biblias en Efesios capítulo 4 y vamos a leer nuevamente del versículo 1. Hace 8 días estuvimos ya desarrollando este texto que tiene que ver con, obviamente, no asesinarás. Y vimos algunos versículos, pero vamos a leerlo nuevamente hasta llegar al versículo en el que quedamos hace 8 días, en el Shabbat pasado, ¿ok? Dice la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice: por tanto yo, estando preso por causa del Adón es señor, dueño, amo en hebreo, los exhorto a que se comporten como es digno del llamado con que han sido convocados. Con total humildad de pensamiento y mansedumbre, soportándose con paciencia unos a otros en amor, siendo diligentes en preservar la unidad espiritual en el lazo unidor de la paz, en un cuerpo y un espíritu, conforme a la misma esperanza con que fueron convocados en su llamado. Un Adón, una fe, una inmersión. Un Elohim y Padre de todos, quien está sobre todos, por medio de todos y en todos. Aunque a cada uno nos fue dada la gracia según la medida del don del Mashiach. Por lo cual dice: subió a lo alto e hizo volver de la cautividad y ha dado ofrendas especiales a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué significa? Que también había descendido a las profundidades de la tierra. Y aquel que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para darle cumplimiento a todo. Y de hecho, es el mismo que ha dado ciertamente a los apóstoles, ciertamente a los profetas, ciertamente a los evangelistas, ciertamente a los pastores y a los maestros, a fin de preparar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, conforme a la medida de la estatura de la plenitud del Mashiach, y que no seamos como niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de enseñanza, por la astucia de hombres que emplean con malicia las artimañas del error. Antes bien, hablando de acuerdo con la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, el Mashiach. Y dice: y por él todo el cuerpo bien ajustado y unido por toda coyuntura, según el poder de Elohim en cada uno de sus miembros, va produciendo el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Ahí fue que quedamos hace 8 días. Y estábamos entendiendo todo este contexto porque esto lo estamos aplicando al mandamiento que está en Éxodo capítulo 20 de no asesinarás. Y es un llamado continuo a la unidad. Continuamente se nos habla de esto, ¿no? De soportarnos los unos a los otros, sobre todo con ese vínculo unidor de la paz que es el amor. Porque si nosotros no tenemos amor,
los unos a los otros, pues va a ser muy complejo, va a ser muy difícil. Y es un llamado a preservar la unidad, y precisamente el enemigo lo que quiere muchas veces es quebrar la unidad, porque sabe que quebrando la unidad, entonces quedaremos nosotros expuestos a dañarnos los unos a los otros, a hablar mentira, a hablar lo que no es, a decir cosas falsas, a faltar a la verdad. Y eso, amados hermanos, es tomado como homicidio, como asesinato, según las Escrituras, cuando hablamos falsedad, cuando hablamos mal, cuando nosotros faltamos a la verdad respecto a nuestro hermano. Si decimos lo que no es respecto al otro, vamos a tener entonces un problema bastante fuerte. Debemos entender que todos nosotros somos hermanos, y precisamente como hermanos hacemos parte de un cuerpo. Somos parte del mismo cuerpo. Y como dice el versículo 16, un cuerpo bien ajustado y unido por toda coyuntura. ¿Sí? No está un miembro por allí desajustado, porque nada más que se nos desajuste un miembro del cuerpo. Mire a ver qué pasa si usted se le llega a desajustar el brazo, el codo. ¿Cuál será el dolor que va a experimentar? Si se le llega a desajustar una rodilla, ¿cuál es el dolor que llega a experimentar? Por eso nosotros en el Adón, en Yeshua, debemos estar bien ajustados. Y el llamado es a la unidad. Y dice que esto es así según el poder de Elohim en cada uno de sus miembros. Entonces, cuando nosotros estamos en el cuerpo del Mashiach, debemos entender que está actuando el poder de nuestro Elohim, que nos permite estar unidos. Así que cuando hay esa desunión, hay una, ¿cómo podríamos decir? Desligamento, no sé. ¿Sí? O hay una ruptura del ligamento, de alguno de los ligamentos, que eso es bastante doloroso. Pues se está rompiendo allí parte del cuerpo del Señor, entonces hay un miembro que se desajusta. Pues dice que esto obviamente va a causar problemas porque se supone que es el eterno Elohim el que debe estar allí sobre nosotros, ayudándonos a permanecer unidos cada miembro. Entonces hay que mirar a ver qué es lo que está pasando, porque si nos desligamos del cuerpo, es porque el poder de Elohim ya no está actuando en nosotros. La pregunta sería, ¿cuál es el poder entonces que está actuando en nosotros si nos desligamos del cuerpo de Mashiach? Si nos desligamos de él, pues ya no es el poder de Elohim. Entonces, ¿cuál es el poder que estará actuando? Pues el poder del enemigo, que es el que quiere precisamente llevarnos a nosotros a romper la unidad. Y dice que el poder de Elohim, de Dios, en cada uno de sus miembros, va produciendo el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y debemos entender eso, en amor. El amor es base y fundamento de cada creyente, amados hermanos. Porque es que el amor es ese fruto evidente del Espíritu del Señor en cada uno de nosotros, que nos permite soportar las cargas, que nos permite soportarnos unos a otros, porque es que somos seres humanos. Y continuamente, como seres humanos, pues vamos a tener altibajos. A veces podemos amanecer muy sonrientes, pero luego muy gruñones. Y en el transcurso de nuestros días, de nuestra vida, pues sufrimos altibajos, somos cambiantes de alguna manera. Y por eso el amor debe estar allí presente en cada uno de nosotros, porque eso es lo que nos permite a nosotros estar siempre unidos. Porque como lo dice la misma palabra del Eterno, el amor todo lo aguanta, todo lo soporta. O sea, soporta ese tipo de situaciones que son muy humanas. Yo no me puedo olvidar de eso, ¿sí? Como parte del cuerpo del Mashiach, no me puedo olvidar pues que aún somos humanos y que tal vez mi hermano no ha tenido de pronto un buen día y de pronto lo saludé y no me saludó. Entonces ya me cargo. Uy, míralo. No me quiso saludar y de pronto
ha estado pensando en cantidad de cosas mi hermano y ni siquiera se dio cuenta que yo pasé y lo saludé, ¿sí? De hecho, nada más, ahora hace un rato salía yo y cuando salí, pues mi esposa estaba con alguien allí y yo no sé por qué cuando salí como encandilado, ¿sí? Porque pues salí de una parte que estaba un poco más oscura y de frente pues tenía como un ventanal que daba pues más un reflejo. Y no sé por qué pensé que la persona con que estaba mi esposa pues era mi hija. Y pues yo venía con mi hija, estábamos con mi hija, pues no tengo problema. Y pensé que era mi hija y no la saludé cuando la persona me quedó mirando como, pastor. Y yo, ¡ay! Cuando ya escuché su voz, le dije, ¡ay, discúlpame, por favor! No te había reconocido. No sé, la confundí con mi hija. Sí, y ni porque fueran de la misma estatura, ¿no? Y de pronto alguien no creerá eso, pero pues a ver, la hija del pastor es muy diferente, podría haber pensado ella, es muy diferente a mí en todo, ¿no? En estatura, en todo eso. Y la verdad, me pasó, de hecho le dije, ay, discúlpame, de verdad, no sé por qué te confundí, no sé por qué pensé, porque estaba viendo como de reojo que era mi hija y estaba encandilado. Entonces, si es una persona inmadura, no estoy diciendo que la persona de hecho se rió, muy formal, todo eso, pero si es una persona de pronto que tiende a tomar todas las cosas a nivel personal, porque es que hay algunos que son así, uy, vea, el pastor no me saludó, ya el pastor debe tener algo contra mí. Y pues no se fija que de pronto pues pude haber tenido un bache por lo que yo les digo. Entonces tenemos muchas cosas así, por eso en nosotros debe primar el amor. ¿Sí? Si el hermano de pronto no tuvo una buena actitud de pronto como yo esperaba que tuviera conmigo, pues debería yo pensar, ¿será que le pasa algo al hermano? ¿Será que de pronto está pasando alguna situación? En vez de inmediatamente cargarme con él, ¡ay, pero míralo cómo es! Pensar, ¿será que algo le pasa a mi hermano? Y si tengo la oportunidad, pues de pronto de ir, no para cuestionarle el hecho de por qué de pronto fue antipático conmigo, de pronto por qué no me saludó o por qué no respondió el saludo si yo lo saludé, pues preguntarle o saludarlo nuevamente, ponerle la mano en el hombro, si hay la confianza. Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Sí? Quisiera saber cómo te va. ¿Te pasa algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Y a veces solo una cosa de esas tal vez hace que la persona mire y diga, sí, mire, tengo en este momento una situación, un problema, esto. Si quieres, yo puedo ayudarte a orar y habrá algo en que yo te pueda ayudar. De eso se trata, amados hermanos. Porque cuando nos golpeamos o cuando nos herimos una parte del cuerpo, yo veo que inmediatamente usamos todo el resto del cuerpo para ir a auxiliar a esa parte. Sí, a mí me ha pasado que por accidente me he cortado. Inmediatamente, por reacción, por reflejo, cuando uno se corta en la otra mano, inmediatamente viene a apretar, ¿no? Aprieta. Y inmediatamente todo el cuerpo se activa a buscar algo, el antiséptico, a ver qué se pone, una bendita, a ver todo esto, cómo lo hace, cómo lo sana. Inmediatamente el resto del cuerpo va a actuar allí para ayudar. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Y de esa manera es que nos edificamos. Pero si no tenemos el amor que debe haber en cada uno de nosotros, pues cada cosa que nos hagan o que veamos va a ser un motivo para cargarnos más y más y más. Y eso se va volviendo en un peso horrible, terrible, en contra de la otra persona. Entonces nosotros tenemos que tener el amor suficiente precisamente para no cargarnos. Hay personas que se cargan con cualquier cosa. Tienen muy poco para cargarse y van acumulando. Y el problema es que no sueltan. Cuando el Señor dice, vengan delante de mí todos los que estén cargados, cansados, yo los haré descansar, o sea, suelten sus cargas. Por ejemplo, el Shabbat es un tiempo para nosotros reflexionar y poder soltar esa carga. Soltar.
yo suelto, tengo que soltar. Y no puedo estarme cargando y acumulando porque me voy a amargar. Va a venir un estado de amargura tremendo y esa amargura se va a convertir en odio de alguna manera. Entonces dice el versículo 17, ¿qué es lo que debemos nosotros hacer para no caer en ese tipo de situaciones, amados hermanos? Dice el versículo 17, así que esto les digo y atestiguo en el Adón. Mire lo que dice el apóstol Pablo y prácticamente este es un testimonio de parte del Adón. Es decir, el que está atestiguando esto, es decir, que el testigo principal es ¿quién? El Adón, el Señor mismo, Yeshua. Debemos entender, esto no es cosa del apóstol Pablo meramente. Y dice él, así que esto les digo y atestiguo en el Adón. Ya no se comporten como se comportan las naciones, según la vanidad de su mente. Ya no se comporten. Porque es que, amados hermanos, si nosotros no logramos cambiar nuestra manera de pensar, pues nuestro comportamiento no va a ser el deseado, no va a ser el que el eterno Elohim demanda de nosotros. Por eso dice él aquí, no se comporten como se comportan las naciones según la vanidad de su mente. ¿Cómo se comportan las naciones? ¿Cómo se comportan los gentiles? De acuerdo a la vanidad que hay en sus mentes. Es decir, que el pensamiento de las personas que no tienen de Dios, que no tienen de Elohim, que carecen del Espíritu del Señor, son pensamientos banales, son pensamientos vanos, son pensamientos que no tienen sustento. Algo vano es algo que no tiene sustento. Algo que carece de base, carece de aquello que lo sostenga. Y por eso se va rápidamente, se esfuma rápidamente, desaparece, porque no tiene sustento. Así que nuestra mente, todo empieza ¿en dónde? Entonces, aquí, amados hermanos, debemos entender, todo empieza ¿en dónde? En la mente. Conforme es el pensamiento del hombre, dice el libro de Proverbios, así es él. Todo está en la mente. De hecho, amados hermanos, el asesinato, cuando alguien asesina a otra persona, si le quita la vida, tomó un arma y le disparó, eso es lo que nosotros vemos y eso es lo que nosotros llamamos asesinato. Pero en realidad, esa fue la consecuencia. Y ahí lo hemos ejecutado, pero eso empezó mucho antes, cuando estuvo en la mente de la persona, del que preparó todo, del que se dispuso a ir en contra de otra persona y quitarle la vida. Todo eso es un proceso mental. Entonces nosotros por eso debemos procurar que nuestro entendimiento, nuestra mente, sea continuamente renovada, como lo vamos a leer allí. Y por eso él dice, no se comporten, es decir, nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar, no puede ser similar, no puede ser igual a la de las naciones, a la de los gentiles. No puede ser, o sea, ¿qué sentido tiene decir que somos hijos de Elohim cuando nuestro comportamiento es idéntico al del mundo? Eso no tiene ningún sentido. Por tanto, amados hermanos, la forma de nosotros comportarnos debe ser debe ser diferente a la del mundo. Si nosotros nos comportamos ante situaciones, ante ciertas circunstancias, ante ciertas adversidades, nosotros vamos a reaccionar y nos vamos a comportar igual que reaccionaría una persona en el mundo. Entonces, díganme cuál es la diferencia entre nosotros y los del mundo. Pues no hemos nacido de nuevo, no hemos nacido de lo alto, no estamos en el Señor, porque estamos reaccionando igual, comportándonos igual que se comporta el mundo.
Y eso no tiene ningún sentido para aquellos que se llaman hijos de Elohim, hijos de Dios. ¿De qué sirve decir que somos hijos de Dios cuando en realidad nuestro comportamiento demuestra una cosa totalmente diferente? Nosotros tenemos, amados hermanos, que aprender esto. Así que si nosotros tenemos algo en contra de alguien, pues debemos buscar, como dice la paz, como dice la Biblia, busca la paz y síguela. Buscar la reconciliación. De eso se trata. Tenemos que hacerlo. Ahora, el problema es que la otra persona, pues, no quiera. Así nos hayan ofendido a nosotros, así me hayan ofendido a mí, yo debo buscar la reconciliación. Hace 8 días yo les comentaba a ustedes que yo tuve una situación bastante compleja y difícil porque empecé a ser acusado, eso me pasó hace muchos años, de muchas cosas que eran incluso graves. Y yo estaba empezando el ministerio, el llamado ministerial, y se me estaba acusando, y para demostrar supuestamente todas estas acusaciones, se contrataron testigos falsos contra mí. Hubo testigos falsos contra mí. Pero gracias al eterno Dios que en su momento, en algún momento, bueno, después todo está en el tiempo del eterno, la verdad brotó. Porque no hay nada oculto entre cielo y tierra que quede sin ser revelado, amados hermanos. Eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces se habían levantado una cantidad de falsos contra mí, entre ellos uno que pues me acusaban de yo ser homosexual y que supuestamente me habían visto con otra persona, y cuando yo exigí que me dijeran quién, mandaron a llamar al que se supone era el testigo estrella que se supone me había visto a mí en cada una o en esta situación con otro hombre. Y yo me extrañé cuando le vi, sí, y la persona llegó y dijo, sí, yo lo vi. Y dio fecha, y dio hora, y dio, o sea, una descripción que todos los que estaban allí le creían. Sin embargo, el eterno Dios, pues en su misericordia, permitió que todo esto se cayera y que se demostrara la total falacia, la total mentira, y le doy gracias al Padre Eterno que nos dio la victoria en esto. Entonces recuerdo que ese año, eso fue, recuerdo muy bien, en el año 2003 me pasó esto, que fue un año bastante complejo y difícil, porque se había venido todo eso, y en ese mismo año yo perdí a una persona que amaba mucho, a un amigo, a un hermano en la fe, y ese año él murió, y era de los poquitos que estaban allí, porque de los poquitos que estaban allí, pues, con nosotros, apoyando, de los poquitos que decían, yo le creo a usted. Sí, ¿no? Porque la mayoría, todos contra nosotros. Pero los poquitos que decían, y está apoyando, y se la estaba jugando por nosotros. Y muere. Eso fue en el mes de noviembre de 2003. Y ha sido golpe tras golpe tras golpe. Pero en ese año también pasó algo. Aquella persona que había atestiguado en contra de mí, que había dicho que yo era pues que un homosexual, que me había visto con otro hombre, bueno, todo esto, incluso que entrar y salir de un sitio con esa persona. En el mes de diciembre de ese mismo año, 2003, esta persona pidió hablar conmigo y fue hasta mi casa, fue hasta la casa en diciembre, lo recuerdo muy bien. Y entró y empezó a pedirme perdón. Obviamente, amados hermanos, humanamente, cuando a uno lo han herido, han faltado la verdad, han hablado tanta mentira en contra de uno,
Pues humanamente uno quiere, como decía los abuelos, aquí en Colombia usan eso, ¿no? Matar y comer del muerto. Dicho. Un dicho popular que se da aquí en Colombia. Sí, como que uno no quiere. Y sí, yo lo atendí, él fue. Y recuerdo que desde que él entró llorando. Y empezó a pedirme perdón y de repente hubo un momento en donde se tiró al piso de rodillas. Y me decía, perdóneme, perdóneme. Cuando yo vi que él se tiró al piso de rodillas y llorando, yo inmediatamente me tiré al piso y le dije, no, ven, levántate. Lo levanté y lo puse sobre mí, y tranquilo, y empezó a llorar y yo lo tenía en mi hombro, en mi pecho, y lloraba y por favor, perdón, y lo único que decía, perdóname, perdón. Y pues, ¿qué se supone que yo debía hacer como hijo de Elohim, como hijo de Dios? O sea, no importa lo que esta persona había hecho en contra de mí, un verdadero hijo de Elohim debe perdonar, sobre todo porque la persona está pidiendo, rogando el perdón. Yo le dije, claro, yo te perdono, tranquilo, ya, no hay problema, despreocúpate y todo esto. Y fue un momento muy lindo, muy bonito. Y justo esos mismos días, pues, o sea, hablando con él, pues ese día, pues me di cuenta, pues, que la condición de él y la situación de él estaba bastante difícil, ¿sí? Como dice la palabra, que eso a veces sucede, ¿no? Que cavan un hoyo, hacen un hoyo y la persona que hizo el hoyo termina cayéndose en el mismo. Y pues lamentablemente a él le habían ofrecido una cosa y otra y todo para ser testigo falso y todo se le vino contrario. Y estaba pasando una necesidad bastante grande y todo esto, y entonces él me pidió perdón. Y entonces yo me di cuenta de la necesidad de él y me di cuenta que él estaba necesitando una motocicleta. Y esa misma semana que él fue allá, el Señor puso en mi corazón que yo debía darle una motocicleta que yo tenía. Sí. La motocicleta que yo tenía, la moto que yo tenía, ¿Verdad, no? se la tenía que dar a él, ¿no? Ya se me había olvidado la moto. Y yo de verdad, yo cuando... Diablo mentiroso, ¿no? No creo que tenga sí, que darle mi hasta allá. motocicleta. Y el Señor me dijo, dásela. Como poniéndole un sello de sanidad. Sí, dásela. Tremendo. Pero yo le dije, Señor, está bien. Si es lo que tú me ordenas, por mi hermano lo voy a hacer. ¿Sí? Y como acabo de decir mi esposa, así como, o sea, como ese sello. Claro. Sí, porque pues hay gente que dice, yo perdono, pero no olvido. Sí, y es verdad que uno de pronto no va a olvidar. Por ejemplo, yo recuerdo que a mí me hicieron eso. Sí, Yo recuerdo quién me lo hizo y quiénes me lo hicieron, porque fueron un grupo de personas allí. Pero es que eso de yo perdono, pero no olvido, es verdad, pues que uno no, a menos de que uno sufra un accidente. O le den un Alzheimer. ¿Cierto? En el cerebro, o un claro. golpe que perdió la memoria, o un Alzheimer. Bueno, todo esto, pues sí. Pero mientras uno esté en todas sus capacidades, pues uno se va a acordar de esas cosas. Claro, será un Entonces recuerdo. no se trata de que perdono, pero no olvido. Es obvio, no olvida. Pero es que eso no tiene nada que ver que perdono. Pero es que la gente dice perdono, pero no olvido, en el sentido de que sí, yo lo perdono, pero no me voy a olvidar que usted fue el que me hizo esto. Entonces, Deja la cuando yo raíz. tenga la oportunidad de cobrármela, me la cobro. Tienes la No, raíz. así no actúan los hijos de Elohim. Los hijos de Elohim actúan diferente a cómo actúa el mundo. Porque en el mundo dirán, ¡ja! La gente, ¿no? ¿Usted cree que a mí un tipo me viene, me acusa y me hace tanta maldad y me pone en tanto riesgo y hace que yo sufra de tal manera? Y luego me viene a pedir perdón y yo le voy a regalar mi moto. No. Es que sí me olvidó. O sea, no. Y hay gente que dice, no, está sí bien me que olvidó. seamos mansos, pero no mensos. No, sí, se me olvidó. El mundo. Los hijos de Elohim. Por eso, los hijos de Elohim actuamos diferente y por eso para el mundo
esto a veces parece, esa gente está como loca, chiflada. Esa es la ¿Cómo locura así? de la palabra. A mí me hacen daño y tras de que me hacen daño, entonces yo voy a terminar pues dándoles. No, tampoco. Y el Señor puso, dale la moto. La estaba necesitando él. Dale. El Señor había estado obrando de una manera tan hermosa a pesar de vivir esos golpes tan duros y esa pérdida tan fuerte Sí, claro. que vivimos de nuestro amigo. El Señor nos estaba mostrando su gran misericordia y su gran amor de una manera, pero grandiosa. Grandiosa, o sea, sentíamos que estábamos en lo más profundo del lodo, del fango allá abajo y que ya no había esperanza. Y de repente el Señor nos toma, nos saca y nos pone en lo más alto. Y nos empieza a poner arriba. Y el Señor, hazlo. Entonces lo llamé. Le dije, ven a mi casa. Le dije, tú estás necesitando una moto, ¿cierto? Sí, estoy allí, pero que no tengo el dinero y todo eso. Le dije, ahí está. Los papeles, las llaves, es tuya. Se quedó. Y recuerdo que él hacía así, porque él hacía así, los ojos como, sí, es tuya. Ay, No, sí, de verdad, no, es una broma, como que él pega una broma, es tuya. Te la doy. Llévatela. Tranquilo. No podía creerlo, como así, o sea, yo a este tipo le hice daño, le hablé mal, fui testigo falso, inventé una cantidad de cosas y no solamente me dice que sí me perdona, sino que me ayuda. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, amados hermanos. De eso se trata el Evangelio. Y si nosotros pensamos que el Evangelio es comportarse igual que el mundo, pues no tiene sentido. No tiene sentido. Y por eso para mucha gente el Evangelio se trata de una cosa que no se entiende y no, es que yo no puedo con eso, no pueden. ¿Por qué? Porque no han permitido que sean edificados por el Eterno, ser edificados en el Señor. Así que dice aquí, por eso, ya no se comporten. O sea, ustedes se comportaban así. Sí, ya vienen con un comportamiento. Pero ese comportamiento no es el que puede seguir en ustedes. Ya no más. Aquí no hay pero que valga. La gente no puede decir, no, pero es que toda mi vida yo vivo así y ya estoy acostumbrado. No es que yo soy así y nadie me va a cambiar. Pues, amados hermanos, el poder del Elohim lo va a cambiar. Cuando nosotros nacemos del Señor, cuando nacemos de lo alto, cuando nacemos de arriba, cuando nacemos de nuevo en nuestro Mashiach, en nuestro Señor, cuando nosotros nacemos de nuevo en Él, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en el Mashiach, si alguno está en Yeshua, nueva criatura es. Allí es donde se ve y se evidencia, amados hermanos, las cosas. Allí. Es eso. Y eso tenemos que hacerlo todas las veces que sean necesarias. Esto que yo le conté es uno de mis testimonios, porque continuamente tengo testimonios, yo tengo una cantidad de testimonios de personas que se han levantado contra mí y se levantan contra mí. Y luego mi forma de devolverles a ellos es devolviéndole bien, porque eso es lo que me enseña la palabra. Vence el mal con el bien. De hecho, una vez alguien me dijo en broma, me dijo, no, pastor, yo a usted como que le voy a hacer algo malo porque usted para que usted termina dándole a uno bendición, entonces yo voy a hacerle algo malo a usted para que me termine bendiciendo. Y es que tenemos la forma de vencer el mal es con el bien. Te dan mal, devuelve bien. Es duro, es difícil. Pero cuando la persona se arrepiente y demuestra un verdadero arrepentimiento y viene a uno y le pide perdón, pues uno debe confiar y creer que de verdad la persona, si lo está haciendo de corazón o no lo está haciendo de corazón, allá la persona. Mi deber es ¿qué?
perdonar, porque al fin y al cabo quien juzga es el Señor. Si a mí alguien me dice, pastor, por favor, perdóneme, pastor, por favor, deme una oportunidad, yo no lo pienso 2 veces, está bien, hágalo. Que me ha pasado que he dado segundas oportunidades, y vuelven y me entierran, ¿sí? Y vuelve la persona y me pide perdón, y vuelvo y lo perdono. Porque me pasó con el de la moto. Ay, sí. ¿Sí? ¿Cierto? Sí. Con el de la moto me pasó. Ay, sí. Después de eso, volvió otra vez y volvió y me pidió perdón. Y volví, lo perdoné. Y en este caso, lo bendije más. Y volvió y lo hizo. Y me volvió a pedir perdón y más. Hasta que lo hizo y ya no volvió a pedirme perdón. ¿Quién es el que pierde? Él, no yo. Yo hice lo que me correspondía. Me piden perdón, perdono. Y yo perdono y debo de perdonar de corazón. O sea, cuando uno dice que perdona, debe ser de perdonar de corazón. No como que yo perdono, pero no olvido. Esa espinita me la saco, no. Y entonces perdono y antes le hago bien a esa persona. Por eso el arrepentimiento debe escalar al pensamiento. Así es. Porque dice la palabra que hay que cambiar la forma de pensar y tener la mente del Mesías, pero él va directamente al pensamiento, o sea, y que pasa muchas veces, que a veces la gente dice, pero lo que estás diciendo, vuelve y hace lo mismo, entonces ahí no hubo un arrepentimiento, ahí hubo algo que le generó una culpa. Remordimiento. Sí, es como se puede decir un remordimiento y la persona va y pide perdón y vuelve y actúa con el tiempo de la misma manera. Lo que se nos demanda a nosotros es que no tengamos remordimiento, sino que tengamos arrepentimiento. Por eso la Biblia dice que hay que hacerlo en el pensamiento, porque como es el pensamiento, los pensamientos del hombre, tal es él. Y aún la neurociencia inclusive uno a veces dice, ellos hablan de algo de esto como si fuera algo nuevo. Pero cuando uno lo lee en neurociencia, dice que si cambia tu forma de pensar, cambiarán tus sentimientos y cambiarán tu forma de actuar. Pues ellos están pegando de algo que el Señor nos había entregado hace mucho tiempo. Porque aún el libro de los Proverbios dice, el sabio deja pasar la afrenta. Y ese texto a mí, por lo menos en particular, me ha elevado de una manera. Cada que a mí me pasa algo con alguien, ese versículo se viene a mí como un río inmenso que lava mi corazón y yo puedo decir, puedo dejar pasar la afrenta, porque inmediatamente se activa la empatía. Algo que es un sentimiento que está muy por allá, sobre todo esta generación, muy por allá en lo recóndito. Decirlo así es, creo, lo más apropiado, porque está refundido, porque el enemigo lo ha refundido. Entonces se acaba la empatía, no se tiene, entonces es muy complejo realmente poder entender a mi hermano o inclusive a mí misma. Entonces cuando viene esa palabra en Proverbios que el sabio deja pasar la afrenta, entonces yo me puedo acercar a esa situación, tal vez la persona en el momento no quiera cambiar, pero la postura de cambio tiene que empezar en mí, así a él de pronto se le vaya a tardar más en llegar. Después de que yo llegue, entonces escala el pensamiento y eso lo deberíamos enseñar a nuestros hijos. En días pasados yo le decía a una madre de la congregación que tiene una niña pequeña, enséñale a ella que tiene que transformar ese pensamiento desde pequeñita. Tal vez ahorita no le va a entender y usted puede decir, ay, pero yo qué me voy a poner a decirle todo eso si no va a entender, pero eso se queda allí anclado en el cerebro, que a la hora de que pase la situación y la niña ya esté grande, ella va a tener de dónde tomar porque le han enseñado. Y entonces realmente va a poder dejar pasar la frente. De hecho, se hace que uno tenga una vida más ligera, porque no se va a llenar de rencores, porque eso está el enemigo ahí a la puerta. Todos vamos a fallar. Es que si nosotros también tenemos ese pensamiento de que yo voy a fallar, tú fallas porque yo también fallo, entonces pues obviamente va a ser mucho más fácil. El problema es que pensamos que nos fallan y nosotros nunca fallamos.
Entonces, un ejercicio, ¿no? Un ejercicio continuo que ahorita Sí, pues... nos fallan a nosotros y nosotros nunca fallamos Nunca. cuando nosotros también fallamos. O sea, nunca. Entonces, por eso la gente dice, no te perdono. Y el que no te perdona es porque cree que nunca le ha hecho daño a nadie. Y por Dios, todos los días estamos haciendo ese golpearnos unos con otros. Entonces, cuando el Señor dice en su palabra que tenemos que tener ese nuevo cambio, esa nueva mentalidad, es que nos está realmente ayudando a que nosotros tengamos una maleta ligera. Así es. Para poder vivir bien, vivir en la bendición del Señor y avanzar en el camino y no ser enanos espirituales, porque es que eso es otra cosa. Hay personas que llevan 40 años en el Evangelio y son bebés con barba y bigote, espiritualmente hablando. Entonces uno ya ni siquiera se gasta con esas personas porque tienen el mismo pensamiento, siguen pensando que el amor del Señor es alcahuetería 100%, y no llega la exhortación. Y cuando uno cambia y eleva el pensamiento, sabe que realmente exhortar a mi hermano es una bendición, es evitar que asesine, es evitar que incumpla los mandamientos, es ayudarlo y darle la mano. Entonces, por eso es tan importante cuando dice que el Señor dice. Así es. Que es lo que el Señor nos enseña, y es importante, y eso es lo único que nos va a ayudar a que podamos cumplir la palabra. Así es. De hecho, en el ejemplo que le estoy dando de la persona, de la motocicleta, que le di todo esto, hubo personas que se molestaron conmigo, porque me dijeron, ¿hasta cuándo usted le va a dar oportunidades a esta persona? Le dije, cada vez que me pida perdón, sí, claro, se la voy a dar. Porque si pide perdón, pues mi deber es hacerlo. Si él no está buscando hacerlo genuinamente, pues allá él. Pero yo sí lo hago genuinamente. Y yo voy a dar cuenta delante del Señor. De hecho, recuerdo que hubo una persona que se molestó muchísimo conmigo porque decía, es que no puedo creer que usted sea así. O sea tan tonto. ¿Cómo así una persona le hace y le pide y usted le da y vuelve y le hace y le pide perdón y usted le da y vuelve y le hace? No, y se molestó. De hecho, me acuerdo que esa persona incluso hasta me citó un día, ¿te acuerdas? A un centro comercial, ¿no? Que si nos podíamos ver en un café. Quería desahogarse. Quería desahogar, sí. Y fui allá a atender a la persona, y bueno, en un café y allí y todo eso. Y me tomé ese café amargo, ¿no? Y ahí la persona me dijo todo eso. O sea, la persona estaba cargada porque yo le daba tanta oportunidad a una persona que desde el punto de vista de ella era tan ¿cómo fue la palabra que usó? Ingrata. Eso, tan ingrata, sí. Esa fue, eso. Lo que pasa es que yo pienso, tan ingrata. Yo pienso, Carlos, que ahí particularmente Dios está operando no en la vida suya, sino en la vida de la otra persona. Sí. Sí, lo que pasa es que con el tiempo uno pues yo le dije eso. Claro, yo le dije, pero ¿cómo así? No al que han ofendido es a mí, del que han hablado es de mí, y estás tú enojada por esa situación. Yo le dije, no puedo creerlo. A ver, reflexiona. ¿Cómo? Sí, es como decirle, a ver, ¿qué pasa? Sí, o sea, reflexiona. O sea, es a mí el que ha atacado. Sí, pero es que no puedo creer que usted sea tan tonto. Que usted se deje hacer y le hacen. Es como que usted no siente. Yo sé claro, que lo vas a perdonar. Yo le dije, yo siento. Pero el hecho que yo haga eso, ¿sí? Lo hago es porque yo soy un verdadero hijo de Dios, porque a mí me corresponde eso. Y cada vez que la persona venga y me diga, perdón, lo voy a perdonar y le voy a demostrar que de verdad le estoy perdonando de corazón. Ya si la persona realmente no está pidiendo perdón de verdad, de corazón, a conciencia, es un mero remordimiento y lo va a volver a hacer, pues es la persona la que tiene el problema con el eterno Elohim, no yo. Yo hice mi parte. ¿Cuál es mi parte? Pues perdonar y demostrar un corazón sincero de perdón. Si la otra persona no lo hace de verdad o lo está fingiendo y es ingrata o lo que sea, pues allá es la persona con el eterno Dios. Cada uno de nosotros tendremos que darle cuenta al eterno, pues él le dará cuenta al eterno. Claro. Pero nuestro deber es actuar diferente a como actúa el mundo. Versículo 18. Pues ellas tienen el entendimiento entenebrecido, las naciones,
y por lo cual están apartadas de la vida de Elohim, por causa de la ignorancia que hay en ellas, resultado de la dureza de su corazón. Entonces, mire, el mundo está bajo tinieblas, tiene el entendimiento entenebrecido. No pueden entender, por ejemplo, el mundo, esto que yo le estoy hablando a ustedes, yo le hablo esto a la gente, el mundo, sin el entendimiento del eterno Dios, para ellos esto es una locura, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo así que vienen y me hacen y vuelven y me hacen y yo tengo que perdonar y antes bendecir? No, eso no va conmigo. Tiene el entendimiento entenebrecido. Hay tinieblas. Hay tinieblas, amados hermanos. Tiene el entendimiento entenebrecido. Y por lo cual están apartadas de la vida de Elohim. No tienen la vida de Dios. Nosotros tenemos la vida de Elohim. Tenemos la vida de Dios, la vida que Él nos ofrece, la vida eterna. Ellos no la tienen, nosotros sí. Por eso nuestro comportamiento debe ser completamente diferente. Dice, están apartadas de la vida de Elohim por causa de la ignorancia que hay en ellas. Entonces, ¿qué hay? Ignorancia, desconocimiento. No han conocido de Elohim, no conocen de Dios. Resultado de la dureza de su corazón. ¿Cómo tienen el corazón? Duro, como una piedra. En un corazón duro, como una piedra, no entran los mandamientos. Por eso, en el libro de Proverbios dice, escribe, hablando de la Torá, escríbela en la tabla de mi corazón. Pero nuestro corazón debe ser un corazón dócil, maleable, donde realmente se pueda escribir la Torá, la palabra de Dios. Pero ellos tienen el corazón, ¿qué? Duro. Entonces, esto que ellos tienen, su entendimiento entenebrecido y estar apartados, alejados de la vida de Dios, sencillamente es el resultado de ese corazón duro. Un corazón duro. Y un corazón duro no es un corazón conciliador, es un corazón que no es conciliador, es un corazón que no es perdonador. Y lamentablemente hay mucha gente así. Hay gente que usted la ve que aparenta ser muy dócil, así. A mí me ha tocado personas así, que aparentan ser muy dóciles. Y en el momento de ya una situación y todo eso, se da uno cuenta lo duro de corazón que son. Lo duro. Yo he tenido que hablar con personas y decirles, venga, hablemos. Venga. No voy a hablar con usted. No quiero hablar con usted. Obviamente, si la persona no quiere, pues es muy difícil. Pero como pastor, yo intento hasta lo último. Hablemos. Venga, hablemos, dialoguemos. Y uno pensaría que la persona va a decir sí, porque parecen como que son muy dóciles. Y de una, no quiero hablar, no tengo nada que hablar con usted. Y no le dan a uno ni siquiera oportunidad de hablar en medio de la situación, en medio del problema. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender, amados hermanos. Y dice acá, versículo 19, por eso ellas se volvieron insensibles y se entregaron en sí mismas al libertinaje. Se volvieron insensibles las naciones y se entregaron al libertinaje. O sea, ya no sienten y se entregan pues a una vida que no es conforme a la voluntad de Dios, para practicar con ambición toda clase de inmoralidad. Pero esto no es lo que ustedes han aprendido del Mashiach. O sea, ese no es el aprendizaje que hemos recibido de él. Si es que realmente lo han oído y han recibido sus enseñanzas. Si ustedes lo han oído y ustedes han recibido sus enseñanzas, aquel que se corrompe, y han recibido su enseñanza conforme a la verdad que está en Yeshua. Entonces él dice, si es que ustedes realmente lo han oído. Porque muchas veces sucede que no oímos realmente la palabra. Nos entra por un oído, nos sale por el otro. No escuchamos, no hemos puesto atención.
si es que realmente ustedes han puesto atención y han recibido sus enseñanzas conforme a la verdad que está en Yeshua. Y en cuanto a la antigua manera de vivir, desechen el viejo hombre, aquel que se corrompe por los deseos engañosos. En cuanto a la antigua manera de vivir, desechen el viejo hombre. Mire, ¿por qué debemos desechar el viejo hombre? Porque somos nuevas criaturas. Somos nueva creación. Y en cuanto a la antigua manera de vivir, desechen el viejo hombre, aquel que se corrompe por los deseos engañosos. Por los deseos engañosos. Y renuévense en el espíritu de su mente. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Renovarnos en el espíritu de la mente. Es la renovación. Pero es algo que debemos hacer nosotros. Es un trabajo que nos compete a nosotros. A nosotros, amados hermanos. Y vístanse del nuevo hombre, del creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, mire, ¿qué debemos hacer? Quitarnos todo ese vestido, esos harapos, esos vestidos viejos, esos vestidos que no nos permiten vernos realmente como verdaderos hijos de Elohim. Debemos quitar todo esto, y al quitar todo esto de nosotros, pues dice que debemos estar, ¿qué? Vestidos, dice, vístanse del nuevo hombre, del creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, desechando la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Por tanto, desechando la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué es lo que nosotros debemos desechar? La mentira. ¿Qué pasa con un cuerpo, con nuestro cuerpo, hablando humanamente, si nosotros comemos y comemos y comemos, pero no hacemos el debido proceso del desecho? Pues nuestro cuerpo, ¿qué sucede? Se enferma. Colapsa. ¿Sí? Tal vez algunos de ustedes lo han experimentado, creo que todos los seres humanos experimentamos eso, el estar estreñidos y no poder hacer del cuerpo, no poder dar del cuerpo, y es un dolor terrible y a veces incluso puede terminar en una hospitalización, ser llevado a una clínica si la persona no puede. Es terrible. Va a enfermarse la persona. Si la persona no desecha, se va a enfermar. De igual manera nosotros, amados hermanos, nosotros tenemos que desechar la mentira. Porque es que la mentira es algo que viene a nosotros, se introduce en nosotros. Y cuando la mentira viene y se introduce en nosotros, pues nosotros tenemos que eliminarla. Empezar a trabajar en eso, a eliminar. Y por eso dice, desechen la mentira. Nosotros no podemos cohabitar con la mentira. Si nosotros le hacemos cama a la mentira, amados hermanos, esto va a ser un problema bastante crítico. Porque es que ya se va a convertir en un hábito. Si yo no desecho la mentira, entonces empiezo con una mentira ahora, luego otra mentira y todo eso, y termino mintiendo como un hábito. De hecho, hay gente que se habitúa tanto a la mentira que aún mienten cuando ni siquiera tienen necesidad de mentir. Yo he tenido que confrontar personas así y decirles, mire, usted está tan acostumbrado a mentir que ahora está mintiendo sin tener necesidad de mentir. O sea, en este momento no es necesario que mienta, pero está tan acostumbrada la persona a mentir que ya lo hace. Que pudiendo decir, que diciendo la verdad, que de hecho le resultaría más fácil y mejor diciendo la verdad que diciendo una mentira, y opta por la mentira porque está tan acostumbrado a mentir que su cerebro lo lleva a eso, a no hablar la verdad.
Y por eso dice, por tanto, desechando la mentira. Hay que desechar la mentira. Cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿por qué yo debo desechar la mentira? Porque es que yo tengo a mi prójimo, al que está a mi lado, a mi hermano. Y yo no puedo, si yo quiero tener una buena relación, y yo no quiero que haya una enfermedad dentro del cuerpo de Mashiach, pues yo no puedo estar hablando mentira, y mucho menos hablándole mentira a mi hermano. Y eso a veces se da y es muy común, amados hermanos, que la gente hable mentira. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros, los unos de los otros, los unos de los otros. Entonces la persona que está allí es miembro, yo también soy miembro, entonces ambos somos miembros. Y como miembros pues debemos estar allí, apegados los unos a los otros. Y la mejor manera de estar apegados es hablando siempre verdad. Hablemos siempre conforme a la verdad, amados hermanos. No mintamos. No mintamos. Evitemos la mentira a todo costo. ¿Qué es que, pastor, si yo digo la verdad se me viene el mundo entero? ¿Y qué? Pues es preferible que se le venga el mundo entero, pero no que estemos más delante de Dios y nos desliguemos del cuerpo. Nosotros debemos entender eso, ¿sí? Entonces, hable cada uno verdad. ¿Qué vamos a hablar? La verdad. No es difícil hablar la verdad. De hecho, siempre será más fácil. El camino más sencillo siempre será hablar la verdad. ¿Cuándo complicamos las cosas? Cuando decimos una mentira. Y luego tenemos que volver a mentir para sostener esa mentira. Entonces caemos y eso se vuelve una bola de nieve inmensa que nos termina arrastrando. Lo que pasa es que la situación ahí, Carlos, es que eso golpea el ego. Ajá. Sí. Y el problema más grande de todos nosotros, de todos, es trabajar el ego. O sea, así es. No sé, yo pienso que es ahí donde uno hace esas reflexiones tan profundas y uno dice, bueno, Señor, si digo la verdad, pues voy a ser una persona de pronto que va a pasar por humillación, la gente ¿qué va a pensar la gente de mí? Y por eso muchas veces uno se deja engañar del enemigo y piensa, no, es que no vas a poder, la gente te va a señalar, la gente te va, ya no va a tener el mismo concepto de ti, te va a menospreciar, vas a perder. Entonces todo lo que tiene que ver con nuestro ego, de hecho que pedir perdón también, y para esta generación va a ser como mucho más complicado pedir perdón. Porque también eso, ¿cómo se te ocurre que te vayas a pedir perdón y te vas a sentir humillada? Nadie tiene por qué humillarte. O sea, el mundo ahorita te está diciendo eso. Satanás lo dice a través del sistema en el que estamos. Entonces, claro, si usted va a hablar con la verdad, y yo pienso que por eso el Señor hace tanto énfasis, hable la verdad, hable la verdad, hable la verdad, porque eso va directamente con el ego. Y nosotros todos estamos en esa lucha, ese es el Amalek que tenemos que estar ahí luchando, porque humanamente nadie quiere sentirse expuesto, ¿sí? Y muy al contrario de lo que se piensa, cuando una persona tiene ese valor, esa valentía, y dice, yo mentí porque realmente no estaba bien, cometí ese error, perdóneme, la persona, muy al contrario de lo que se piensa, uno dice, qué valiente. Antes se va a admirar a esa persona. Claro, porque uno dice, ay, esta persona realmente aprendo yo ayúdame, Señor, a ser como él, porque sabe reconocer que se ha equivocado y que utilizó la mentira como un recurso, ¿sí? Obviamente eso es pecado. Nosotros no tenemos ninguna excusa para decir, bueno, ¿por qué tienes que refugiarte en eso? ¿O por qué tienes que utilizar esa herramienta? ¿Sí? Sin embargo, el Señor está ahí ministrándonos a todos.
Por eso es que hace tanto énfasis sobre eso, de que nosotros debemos hablar siempre con la verdad. Cada que usted y yo tengamos es que enfrentarnos a eso y empiece ese ego a hablarnos ahí, empecemos a decirle, Señor, toma control de esto, porque yo tengo tu espíritu y es más fuerte el espíritu que habita en mí que esta carne que me está alando a hacer esto que pienso hacer. Yo pienso que esa es una reflexión bien profunda, bien profunda. Así es. Y dice ahí el versículo 26, enójense, enójense, tienen derecho a enojarse. Claro. Pero no pequen. O sea, usted puede llegar a sentir la efervescencia del enojo, ¿no? Claro que sí. Se le subió, ¿no? Por una situación. Enójense. Tiene derecho. Mire que ni siquiera se nos quita eso. O sea, ni siquiera nos dicen. O sea, no nos dicen a nosotros, no pueden enojarse. Ahí están nuestras emociones a flor de piel. Enójense, dice el apóstol Pablo. Sí, enójense, pero no pequen. Es decir, usted puede llegar a sentir esa cuestión allí que le sube y le baja, ¿no? El calor. Ese calor, esa efervescencia. Ese fuego, esa... ¿Sí? Como el Alka-Seltzer. Cuando usted deposita la pastilla y se hace la efervescencia. Entonces, es algo humano. Claro. Es algo que vamos a sentir. Algo cerebral, eso es un impulso cerebral. Exactamente. Pero se nos insta a nosotros a que a pesar de que lleguemos a experimentar y a sentir esto, no podemos llegar a pecar. Ahí está el problema. Entonces el problema no es llegar a sentir enojo en algún momento. El problema es que ese enojo nos lleve a pecar. Entonces estamos tan enojados, o sea, la efervescencia, ¿qué pasa? La efervescencia, cuando vuelvo al Alka-Seltzer, ¿no? Usted lo deposita, él sube la suboma, pero inmediatamente baja. No se queda allá arriba. El problema es que la persona se queda con la efervescencia. Y al quedarse con la efervescencia, en el enojo empieza a pecar. Porque empieza a hablar mal, empieza a decir mentiras, empieza a decir falsedades, empieza a incluso su mente empieza a ser trastornada de tal manera que empieza a escuchar las cosas de manera diferente, a escuchar las cosas como no son, y la realidad se le empieza a distorsionar. Eso es un problema, amados hermanos, mental. Claro. Sí, es un problema mental. Entonces la persona piensa que ya están hablando de ella, que todo lo que están diciendo lo están diciendo contra ella, y empieza la persona a tener un trastorno mental. Yo he visto casos en donde he podido evidenciar este tipo de situaciones en donde la persona está trastornada mentalmente y escuchan cosas que no son. Cosas, es que dijeron esto. No, no se dijo eso, se dijo fue esto. Pero es que yo escuché esto. Y la persona se mete en el cuento y en la mentira que sí, que escuchó eso cuando se dijo una cosa totalmente diferente. Porque ya está cargada, porque tiene la efervescencia, porque no le ha bajado, porque tiene toda esa sangre arriba. Enójense, pero no pequen. No permitan que el sol se oculte estando ustedes enojados. Entonces, esta forma de decir no permitan que el sol se oculte estando ustedes enojados, nos está diciendo es que el enojo no debe durar mucho tiempo en nosotros. Aparte que el enojo es una decisión voluntaria. A ver, me explico. Lo que está poniendo Carlos, el ejemplo del Alka-Seltzer, es más o menos así como funciona la emoción, ¿sí? Tiene enojo, sube, pero ella pronto se baja. Es que lo que está diciendo el Alka-Seltzer es un buen ejemplo. Cuando nosotros decidimos prolongar el enojo, eso ya es una decisión personal. O sea, yo creo que todos lo hemos experimentado, nos da esa molestia, pero al rato como que se bajó. Y ahí es donde nosotros tenemos que, ahí, sentarnos y hacer el proceso de reflexión.
¿por qué sucedió esto? La persona, ¿por qué reaccionó así? ¿Por qué me dijo lo que me dijo? ¿Por qué esta actitud? Yo voy también a mirar qué parte de responsabilidad tengo en esta situación, o sea, hacer todo ese proceso. Entonces, el enojo que se queda, ya eso es una decisión personal, porque el ejemplo está muy claro. Sube unos cuantos segundos de que está así fuerte, fuertísimo, y luego, vea, es que eso es así. Él empieza a bajar, o sea, el sentimiento empieza a bajar, a bajar, porque si no estaríamos enfermos. Sí. Entonces, ¿te imagina uno todo el tiempo con euforia? Eso sería para enloquecernos. Ahora, habrán personas que sí tengan una disfunción en esa parte o estén enfermos, ¿sí? Aquí estamos hablando de lo común, no de lo particular, ¿sí? Habrá gente que no pueda controlar eso, pero eso no es del común. El común de las personas sentimos las emociones y suben, pero inevitablemente eso va a bajar. Eso es así. Pero ya la decisión de estar enojados es de nosotros. Entonces usted encuentra creyentes que te hablan de que hace 10 años pasó una situación con fulano de tal. Yo por lo menos yo soy re buena para hacer esos análisis. No, y yo empiezo superar. Todavía. Y entonces le cuentan al uno y al otro y al otro y al otro y al otro y te cuentan la misma historia. No, y entonces me dijo eso y estábamos en tal parte. Entonces uno dice, esa persona decidió quedarse en el enojo y por eso está pecando. El que decide quedarse en el enojo, en la ira, es el que termina pecando. Sí. No que la ira en sí esté mal, porque eso es una emoción. Sí, hemos conocido casos así en donde las personas, es que pastor, es que usted viera lo que me hizo la persona y se siente, se siente la carga. ¿Hace 20 años? ¿Y hace cuánto? No, eso fue hace 10 años, hace 20 años y están ahí con la carga. Porque una cosa es que la persona de pronto cuente de pronto una experiencia que tuvo hace años. Pero es que uno ya le ve la postura, aparte de eso porque empieza a regárselo a los demás. Porque por lo general, uno puede lo que decía Carlos inicialmente, cuando empezamos el inicio de Shabbat, estaba explicando, bueno, es que eso pasó hace tiempo y yo lo traigo como una experiencia y un ejemplo de cómo el Señor hace cosas milagrosas en la vida de uno cuando uno lo permite. Pero cuando usted cuenta eso, cuando usted lo dice, hasta cambia el tono de voz. Pero es que lo cuentan para ponerla, para dejar ver. Exacto, su y venderle indisposición. esa idea al otro y la otra persona ya queda así, es que esa persona es así y entonces uno dice, ahí ya no hay realmente una anécdota. No. Eso que dice mi esposa es muy cierto porque hay gente que dice que está hablando con alguien y dice, sí, ¿te hizo eso? No, es que él es así. Ajá. Porque a mí hace 10 años me pasó con él lo mismo. O sea, lo sacan no porque va a contar una anécdota de esto o una enseñanza, para dar una enseñanza, sino para reforzar de pronto una situación que puede estar pasando con otra persona. Y uno se da cuenta en el entorno de esa persona que muchos de sus amigos o de su entorno están igual de contaminados. Y uno, hablan idéntico, o sea, están hablando de la misma persona, pero parece que hubieran tenido la misma experiencia. Así y uno dice, bueno, entonces ahí es donde dicen, no se ponga el sol, porque es una decisión mía. Yo decido si quiero perpetuar el enojo o la tristeza, porque también es así. Todos los sentimientos yo los decido perpetuar. Así es. Que no se oculte estando ustedes en el sol, que no permitan que el sol se oculte estando ustedes enojados, pues así no darán lugar al diablo. Claro. Entonces, cuando nosotros no logramos controlar nuestra mente porque no la estamos renovando y permitimos y estamos llenos de las cosas del mundo y permitimos que todo ese enojo permanezca arriba, pues ¿quién es el que se va a aprovechar de todo esto? Claro, el adversario. El acusador, el Satán, el diablo. Y ahí va tejiendo a ver en qué momento y la persona pasa de un estado de enojo perpetuo a una amargura y de una amargura a una raíz de amargura y luego a un odio. Y luego un asesinato. Así es. Algo muy similar que pudo haber pasado con Caín. Claro. Cuando mató a Abel. ¿Sí? Se llenó. Y por eso es que el Señor de alguna manera nos pide a nosotros que soltemos. ¿Sí? Dejando toda ansiedad, echando toda ansiedad sobre Él, como lo dice el apóstol Petros en su carta. Echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Cada uno de nosotros, amén. Echen, depositen, descarguen, venga. Por eso el Señor dice, vengan, ¿quiénes están cargados? Venga, usted está cargado, venga. Pero venga, ¿para qué? Para que suelte la carga.
porque la carga hay que soltarla, porque es que si no vamos acumulando y la carga se va a volver tan pesada que nos va a terminar aplastando inevitablemente. Entonces, si no soltamos, por eso desechamos. Vuelvo otra vez al ejemplo. Si como, pero no voy al baño, Claro. me enfermo. Obstrucción va a tener. Claro, si le echo carga y aumento el peso sobre mí, va a llegar un momento en que voy a colapsar porque no voy a poder soportar todo eso. Todo eso. Entonces el Shabbat incluso nos permite eso. Bueno, estoy en Shabbat, voy a descargar, voy a sacar. Por eso hacemos todo ese ejercicio, porque es que hay que hacer el ejercicio. Pero hay gente que se va cargando y no desecha, se sigue cargando y no desecha, y están así y terminan dañándose, se terminan lastimando a sí mismos. Así que nosotros tenemos que entrar en esta disposición, amados hermanos, Amén. en este entendimiento de la palabra, de poder comprender hacia dónde es que nosotros vamos, ¿sí? Y aquí, en este texto, cuando dice enójense, pero no pequen, esto conecta directamente con lo que enseñó nuestro Mashiach en Mateo capítulo 5, versículo 21, pero que con la ayuda del eterno Dios lo vamos a desarrollar en el siguiente Shabbat, en el siguiente inicio de Shabbat. Porque esto conecta, este es un texto que está conectado con Mateo 5:21 en adelante, que es una enseñanza poderosísima que nos da el Mashiach acerca de esto, en cuanto al enojo y cómo nosotros debemos manejarlo, porque nuestro Mashiach nos enseñó acerca de esto. Así que si el Eterno nos da la vida y la posibilidad, el próximo inicio de Shabbat vamos a abordar este tema, desde Mateo 5:21.